Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿No dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, como todos ustedes saben, mañana en este país se va a celebrar a Halloween. Y en realidad esto es algo de que yo he predicado en numerosas ocasiones. Y les he dicho en numerosas ocasiones que esto es una fiesta completamente pagana, que lo único que hace es alabar al diablo y alabar a los demonios, y que no es algo en que debemos participar de ninguna manera, ni entregando caramelitos ni nada de eso, de ninguna manera. No podemos participar de esto, porque si participamos de esto nos hacemos copartícipes de la obra del diablo, porque estamos celebrando al diablo. Amén. Así que esto es algo que yo he repetido en numerosas ocasiones, lo he publicado en numerosas ocasiones, y hoy no voy a hablar de eso. Porque hoy no voy a hablar de Halloween. Amén. Sino que voy a hablarles de otra cosa que es muy, pero muy importante. Hermanos, hace unos días atrás, quizás unas semanas atrás, recibí varias correspondencias electrónicas de una persona que se identificaba como cristiana. Amén. Y que esta persona evidentemente no estaba muy de acuerdo con nuestra doctrina acerca de lo que son los diezmos y de lo que es la doctrina de la prosperidad. Y no estaba de acuerdo en nada de esto, porque en realidad yo he predicado en numerosas ocasiones que estas son herejías que se han infiltrado en la iglesia. Amén, porque el Señor siempre nos dice que siempre va a haber pobres entre nosotros. Así que ahí, con solo eso, la doctrina de la prosperidad va al aire. Pero esta persona no estaba muy de acuerdo con esto, y el tono y el contenido de dicha correspondencia no reflejaba muy bien el amor de Cristo y de una fe genuina. Y digo esto porque el contenido de la correspondencia juzgaba, condenaba y maldecía a este ministerio. Pero de gran manera, de gran manera. Y lo más lindo del caso es que no tenía ni el menor conocimiento acerca de nosotros, porque no había leído nunca acerca de los estudios que he publicado acerca de estos temas, no había leído otras prédicas, otros estudios bíblicos y demás que nosotros tenemos en el internet dispuesto para cualquier persona. Y les voy a decir algo, no me pude quedar callado. Normalmente yo ignoro cosas así, porque normalmente yo recibo tanta correspondencia acerca de temas y demás que las personas están completamente equivocadas y que no están dispuestas a ver la verdad. Y normalmente yo ignoro esas cosas. No, les respondo siempre que Dios lo bendiga, o quizás deba leer esto, pero en este caso no me pude detener. En este caso no me pude detener y le contesté. Le contesté, pero una contesta extensa, pero le contesté con la palabra de Dios. No con mis palabras, no con mis conocimientos, sino con la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios es lo único capaz de instruir a una persona, de penetrar esos corazones. Así que le contesté, les puedo decir que bastante fuerte, porque es que me molestó que dijera que nosotros aquí, o implicara que nosotros aquí servimos al diablo. Pero después que se me pasó el insulto, después que se me bajó un poquito la presión, me puse a pensar y reflexioné un poco en la actitud de esta persona y me pregunté, ¿qué causa que un cristiano actúe de esta manera? ¿Qué causa que un cristiano niegue a Cristo con sus acciones? Niegue lo que está expuesto en la palabra de Dios. ¿Qué causa esto? Y este es el tema que vamos a estar tratando hoy. Hoy no les voy a estar hablando de Halloween, sino que vamos a ver qué causa que un cristiano se comporte de forma contraria
a lo que dice la palabra de Dios o las enseñanzas de Cristo. Y para ilustrar este tema quiero que pasemos ahora a Lucas capítulo 22 y vamos a leer del 31 al 34. Lucas capítulo 22 del 31 al 34. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y ahora, como todos sabemos, estos acontecimientos que estamos examinando en el día de hoy tomaron lugar durante las últimas horas del Señor aquí en la tierra. Y además está decir que en este punto de la historia el ministerio de nuestro Señor aquí estaba ya por cumplirse. Y que Él había demostrado su verdadera identidad y poder en más de una ocasión. Y no creo que sea necesario que cubra todos los milagros y todas las señales que el Señor había hecho antes de llegar a este punto de la historia. Pero lo que sí deseo es que tengamos muy en mente es que Simón, que lo conocemos como Pedro, amén, había presenciado todas estas cosas. Él había estado ahí, él había visto todas estas cosas. Él había escuchado de la propia boca del Señor sus enseñanzas. Algo que nosotros aquí no tenemos el privilegio, pero sí tenemos la palabra de Dios, que quedó todo grabado y por eso creemos en ella. Amén. Pero él había oído las enseñanzas de Jesús. Nadie se lo había dicho, nadie se lo contó. Él estuvo presente. Y esto nos deja saber sin duda alguna que Simón conocía la verdadera identidad del que a muchos le llamaban rabí o maestro. Amén. ¿Y por qué he querido que notemos estas cosas tan obvias, este detalle tan obvio? He querido que hagamos una nota especial de esto porque este breve detalle nos demuestra que toda persona, dile a la que tienes al lado, toda persona. El que tiene atrás no se ha enterado. Dile: oye, es contigo esto. Toda persona, sin excepción de uno, puede ser influenciada por poderes externos de tal manera que niegue el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Toda persona aquí podemos ser tentados de tal manera que nuestras acciones lleguen a negar el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así que vamos a mantener eso en mente. ¿Ok? Toda persona, sin excepción de uno, dile que tienes al lado, es contigo esto. Sin excepción de una, porque muchas personas se creen: no, porque yo sí estoy tan fuerte, no, porque yo sí hago esto, no, porque yo. Ese es el complejo de yo-yo, ¿ok? Así que vamos a continuar ahora. Aquí vemos que dice: dijo también el Señor a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Pero qué quiere decir esto? Hermanos, la clave para entender a este versículo reposa en 2 cosas. Número 1, en las palabras ha pedido. Y digo esto porque estas palabras originan de la palabra griega exaiteo, que significa pedir que uno sea entregado a otro del poder de otro. Amén. Y también deseo que notemos muy bien que el Señor dijo os. Pastor, pero os. Bueno, hermano, es necesario
Es necesario que sepamos que esto es un plural, esto es una palabra plural. Así que lo que estamos viendo aquí, y necesitamos estar muy conscientes de este detalle, hermanos, porque Él está hablando aquí de todos. Cuando dijo, el Señor os ha pedido, Él no dijo, el Señor te ha pedido. Él dijo, os ha pedido. Quiere decir que a todos los discípulos. Y sé que esto puede sonar un poquitico confuso, pero no lo es. Para ponerlo más simple, lo que Jesús le estaba diciendo aquí a Simón, es que el diablo había pedido permiso a Dios para tratar de afectar la vida ¿de qué? De todos. De todos. Y que Dios se lo había concedido. Ahora, ¿cómo haría el diablo esto? La respuesta la encontramos en la segunda clave de este versículo, que es zarandearos como a trigo. Y para la mayoría de nosotros que, si no todos, que no trabajamos aquí con el trigo, ni mucho menos, esto tiene muy poco significado. Porque ¿quién aquí ha trabajado con el trigo? Nadie, ¿verdad? ¿Qué quiere decir zarandeados como trigo? Hermanos, para que tengamos un mejor entendimiento de lo que Jesús estaba advirtiendo y que le estaba advirtiendo a esas personas en ese entonces y nos advierte a nosotros hoy, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, amén, y nos advierte a nosotros hoy, es que el diablo estaba a punto de zarandear, en otras palabras, estremecer, remover, porque eso es lo que se hace con el trigo, amén. Lo ponen en una tamiz, encima de una tamiz, que es como un tipo de colador más o menos. Amén. Y lo ponen ahí y lo zarandean. Y entonces el trigo cae y la paja queda encima. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo, que el diablo estaba a punto de zarandear a las personas, que estaba a punto de zarandear a los discípulos. ¿Saben para qué? Para ver si su fe era verdadera o no. Y el diablo te va a zarandear. Y lo que cae, el grano, hermanos, esa es la persona fiel. Lo que se queda arriba son los que se caen. La paja. Así que le estaba diciendo, los va a zarandear. Dile que tienes al lado, te va a zarandear. Así que cuando tenemos en mente este proceso, entonces no es difícil concluir que aquí Jesús le estaba advirtiendo y nos advierte a nosotros que el diablo iba a sacudir sus vidas con tentaciones. ¿Se acuerda que hablamos de las tentaciones y las pruebas la semana pasada? No creo que tenga que cubrir mucho ese tema porque lo cubrimos la semana pasada. Amén. Cómo diferenciar entre ambas. Pero el diablo te va a zarandear. Te va a zarandear. Te va a dar una buena sacudida. Y si no tienes cuidado, te va a arrastrar. ¿Con qué intención lo hace? Como les dije la semana pasada. Para separarnos de la presencia de Dios. Hermanos, el hecho de que Dios permita que la vida de un creyente fiel pueda ser sacudida por tentaciones es algo que puede causar y ha causado confusión en la vida de muchos. Y digo esto porque muchos son los que dicen, como dije la semana pasada, ¿no? ¿Cómo puede permitir Dios que me suceda esto? Yo soy así, y yo hago esto, y yo hago lo otro, y yo hago esto. No te confundas. No caigas enredado en el síndrome de yo-yo. Cuando tu fe es probada, cuando tú eres probado, cuando llegan a ti estas tentaciones y tú las pasas con un 100%, asegúrate que lo que viene atrás es bendición tras bendición tras bendición. Pero por razones desconocidas a nosotros, Dios en ocasiones permite que el enemigo nos sacuda de un lado al otro a través de las tentaciones. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? El mejor ejemplo de esto es Job. En Job 1:1 encontramos que la palabra nos dice así:
hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y yo quiero que escuchen esta descripción. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense que a quién están describiendo aquí, qué clase de descripción esta. Y después en Job 1:12 encontramos que nos dice así: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job no entendió lo que le había sucedido, porque Job lo perdió todo. En un día perdió su familia completa, se quedó sin nada. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que las pruebas y las tribulaciones son ¿qué? Inevitables. Son inevitables porque al igual que la misión de Jesús fue de salvar nuestra alma, al igual que la misión de Jesús fue de salvar nuestra alma, la misión del diablo es que nuestras almas se pierdan. ¿Y qué trató de hacer el diablo con Job? Trató de hacer que negara a Dios. Que negara a Dios, que maldiciera a Dios. ¿Y qué sucedió? Job se mantuvo, ¿qué? Apartado del mal y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y cuál fue la recompensa de Job? Que Dios le dio más bendiciones al final de todo de lo que él tenía. Así que despierta que tienes a tu lado y le oye, vas a ser zarandeado. El que tiene detrás no se entera, oye, te van a sacudir. Hermano, pero aunque el enemigo nos zarandee, hay veces que pensamos que somos como un muñequito. Aunque el enemigo te zarandee, aunque el enemigo te mueva, grande es Dios que nunca va a permitir que Él pueda tentarte a una cosa más grande de la que tú puedas recibir. Él te puede zarandear, pero no te puede tocar. Simón y los discípulos estaban a punto de atravesar un momento muy difícil en su vida. Ellos estaban a punto de ser separados de aquel a quien ellos habían depositado toda su fe. Y aunque ellos habían escuchado las enseñanzas de nuestro Señor, ellos en realidad no habían entendido completamente o quizás no habían confiado absolutamente en lo que el Señor les había dicho. Como encontramos en Mateo 20, del 18 al 19, que nos dice así: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y cuando asumimos que ellos no habían logrado entender completamente o quizás no habían confiado completamente en lo que el Señor les había dicho, entonces lo que el Señor nos dice a continuación tiene mucho sentido. Porque fíjense bien lo que dice el versículo 32, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro sabía muy bien la verdadera identidad de Jesús. Él tenía convicción de su deidad porque Dios se lo había revelado. Amén. Cuando el Señor le preguntó, ¿quién tú dices quién tú piensas que yo soy? Él tuvo una revelación, el Hijo de Dios. Amén. Pedro estaba convencido de quién era. Y quiero que nos fijemos bien en lo que sucedió a continuación en los versículos del 33 al 34. Dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué? ¿Pero qué conduciría a Pedro a actuar de esta manera?
Hermanos, lo que condujo a Pedro a actuar de esta manera es lo mismo que conduce a muchos a actuar de manera indebida. Lo que condujo a actuar de esta manera es que él estaba a punto de fijar su mirada en las cosas terrenales. Estaba a punto de quitar su mirada del Señor y fijarse en las cosas terrenales. Él estaba a punto de ignorar o echar a un lado todo lo que él había presenciado y todo lo que él había aprendido. Pedro estaba a punto de negar a Cristo. ¿Por qué? Porque permitió que la duda y el temor dominaran sus acciones. Pedro estaba a punto de negar a Jesús porque él permitió que las crueles e indebidas acciones del hombre pusieran una barrera entre él y Dios. Y digo esto porque después de todo, en muy poco tiempo Jesús sería ¿qué? Entregado por Judas para ser torturado y crucificado. ¿Y saben qué? A pesar de que él dijo, yo estoy dispuesto y yo voy contigo a la cárcel y voy contigo a la muerte. Cuando llegó la hora de la verdad, y él dijo, no, crucifixión. Nananina tres patines. Cuando él vio lo que estaba a punto de suceder, cuando él quitó su mirada de Jesús y él vio lo que le podía suceder, enseguida, ¿qué hizo? Negó a Jesús. Con sus acciones negó a Jesús. Y ahora regresemos a la pregunta que hicimos al inicio. ¿Qué causa que un cristiano actúe de manera indebida? ¿Qué causa que un cristiano niegue a Cristo con sus acciones? Bueno, en realidad el enemigo posee numerosas armas a su alcance que tratará de usar para zarandearnos de la presencia de Dios. La va a usar para sacudirte, para que tú caigas de la presencia de Dios. Pero yo creo que una de las armas que mejor funciona a su favor son las crueles e indebidas acciones por aquellos que profesan ser cristianos. Escuchen bien, que profesan ser cristianos y que están desarrollando el papel de líder dentro del cuerpo de Cristo. Crueles acciones indebidas por estos líderes, supuestos líderes. Y en realidad esto no debe ser una cosa que nos sorprenda. Porque Jesús mismo nos advierte en Mateo 7:15, nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De qué les estoy hablando, hermano? Estamos hablando de todos estos supuestos líderes de Dios que han hecho un comercio de la iglesia. Lo único que les importa es el diezmo. Dame el diezmo, dame el diezmo, dame el diezmo. Y si tú no diezmas, tú no vas a prosperar. Perdónenme, eso es una herejía. Herejía. Estamos hablando de todos esos supuestos líderes que han cambiado la verdad y la verdadera doctrina para satisfacer su vanidad, su orgullo y su avaricia. Estamos hablando de todos esos supuestos líderes de Dios que abusan y maltratan a los miembros del rebaño del Señor. Supuestos líderes de Dios que manipulan y tergiversan la palabra de Dios para acomodar sus doctrinas, sus filosofías y adoptar filosofías y doctrinas del hombre. En otras palabras, personas que han tomado acciones crueles e indebidas que solo sirven para envenenar el alma de las personas, especialmente de todos aquellos que no conocen a Jesucristo. Porque ¿qué reputación tienen las iglesias cristianas, hermano? ¿Qué reputación? No, allí lo único que hacen es pedirte dinero, pedirte dinero, pedirte dinero. ¿Por qué? Porque eso lo están haciendo en muchos lugares, en demasiados lugares. Se han apartado de la doctrina. ¿Qué estamos viendo los televangelistas? Lo único que hacen es envía el dinero, te compra este pañito y vas a ser salvo, compra este pañito y vas a ser sano. ¿Qué más?
Esto es lo perfecto aquí, esto es lo perfecto aquí. No tienes el dinero ahora, no te preocupes. Mira, puedes enviarlo por tarjeta de crédito y vas a ser bendecido 7 veces. Perdóname, pero hay que ser mayordomos. Y si tú no tienes el dinero, no te endeudes para darle a ese ladrón ni un centavo. Acciones crueles e indebidas que solo sirven para envenenar el alma de los no creyentes, hermanos, y destruir la fe de los creyentes. Acciones como las que enumeré brevemente son responsables de endurecer el corazón de las personas de tal manera que aún después de ser confrontado con el verdadero amor de Cristo, rechazan su presencia y no logran conocerlo por completo. Pero sepan todos que todo aquel que causa estas cosas, algún día van a tenerle que rendir cuenta al Señor. Algún día. Dice Jeremías 23, 1, 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo no sé ustedes, pero yo me erizo cuando leo estas cosas. Y es por eso que yo no me atrevo a distanciarme ni una minuta cosa de lo que dice la palabra de Dios. Eventualmente, todos van a tener que responder. Con esto voy a concluir. Quiero que examinemos ahora nuevamente lo que Jesús le dijo a Pedro cuando dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y quiero que pensemos en lo que el Señor está diciendo a mí aquí, hermanos, porque esto es de suma importancia. Quiero que notemos que aquí Jesús no oró directamente en contra del ataque satánico, porque él podía en un momento haber atado, reprendido y echado fuera, en un momento, pero él no hizo así. Él no oró para reprender el ataque satánico. Hermanos, escuchen bien, él no oró para detener al diablo, sino que oró específicamente por Pedro y con un propósito bien definido. El Señor rogó al Padre para que la fe de Pedro fuera fortalecida y para que no se mantuviera caído. Fíjese bien, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él sabía que Pedro iba a caer. Y él oró para decirle: no, yo no quiero que te mantengas caído, sino que te levantes, que tu fe sea fortalecida. Y que una vez que te levantes, des testimonio de mí. Jesús oró para que el poder de Dios permaneciera siempre presente en sus vidas, para que de esta forma ellos pudieran continuar la obra del Padre aquí en la tierra. Y de igual manera ha rogado Jesús por todo creyente fiel. Dice Juan 14 del 15 al 17. Si me amáis, dile a que tienes al lado, si me amáis. Hay una condición aquí. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos dicen, te amo, Señor? Dice la palabra, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros es quien nos ayuda a superar los obstáculos y dificultades que a diario se presentan en nuestra vida. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros es quien nos facilita poder superar las tentaciones y pruebas por las que tendremos que atravesar. ¿Se acuerdan? No hay excepción. El Espíritu Santo es quien nos da convicción de nuestras faltas y debilidades y pecados. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que inmediatamente que hemos hecho algo, de buenas a primeras, sentimos un pesar o una cosa como diciendo, ¿pero qué hice? Ese es el Espíritu Santo que mora en ti dándote convicción. El Espíritu Santo es quien te da convicción de tus faltas, debilidades y pecados. Y de esta forma nos da una oportunidad, ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que podamos permanecer en la presencia de Dios en todo momento. Existen muchas cosas que pueden causar que un creyente fiel caiga momentáneamente. Amén. Lo vimos en el caso de Simón. Pero no podemos permitirle al diablo que nos mantenga caídos. No podemos permitirle al enemigo que mantenga a aquellos que quizás sean más débiles que nosotros en una condición de sufrimiento espiritual o apartados de la presencia de Dios. Existen muchas personas que han caído a causa de no prestar atención a la palabra de Dios. Existen muchas personas que han caído a causa de no escuchar las advertencias. Personas que han caído a causa de no escuchar su mensaje. Existen muchas personas que se han perdido todas las bendiciones que Dios tiene para ellos por no estar atentos a la palabra de Dios. Y muchos que están a punto de perderlas. ¿Por qué? Porque han perdido de vista a Jesús. Al igual que le pasó a Simón Pedro, perdió de vista al Señor momentáneamente, se dejó influenciar por las cosas del mundo, por el sufrimiento. Cuando dijeron crucifixión, él dijo no, a pesar de que había dicho estoy contigo a donde quiera, en la cárcel, en la muerte, pero quitó su mirada de Jesucristo y cayó. Existen muchas personas que han caído debido a las malas e indebidas acciones de otros. Y es la responsabilidad de todo creyente que se encuentra fortalecido en la fe de ayudarles. ¿Cuántos conocen aquí a una persona que se ha apartado de los caminos del Señor? Si está fuerte en la fe, es tiempo de ayudarles. Es tiempo de ministrarle la palabra de Dios. Recordemos que el Señor aquí dijo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estás fuerte, caíste, te levantaste, el Señor te ha fortalecido. Dice aquí, confirma a tus hermanos. Muchos han quedado paralizados espiritualmente y otros han caído completamente muertos en el espíritu. Y es nuestra responsabilidad de dejarles saber que Cristo está presente y que Cristo desea fortalecerles, restaurarles y ponerles en la presencia de Dios. Escucha hoy que Jesús te dice, yo he rogado por ti. Hermanos, y si el Señor ha rogado por nosotros, es hora de que nosotros roguemos por todos aquellos que están perdidos. Todos aquellos que se encuentran apartados. Ahora la única pregunta que queda es, ¿lo harás tú?
Pongámonos de pie.